Muy buenas tardes, el día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre el periodo helenístico y las escuelas del mismo periodo. Dos escuelas importantes, estoicos y epicúreos. Vamos a comenzar con el periodo helenístico y antes de iniciar a desarrollar aspectos importantes del mismo, es importante que ubiquemos una línea de tiempo donde nosotros vamos a identificar cada uno de los periodos. Del 800 al 490 a.C. vamos a encontrar el periodo arcaico. Del 490 al 323 vamos a encontrar el periodo clásico, donde se va a ver la predominancia de autores, de filósofos, como Sócrates, Platón y Aristóteles. Y del 323 al 146 a.C. vamos a encontrar el periodo helenístico. Vamos a decir entonces que en este periodo clásico vamos a tener a estos exponentes del pensamiento filosófico, como lo son Sócrates, Platón y Aristóteles, que van a ir marcando el paso de las escuelas que van a venir a continuación en el periodo helenístico. Recordemos, no podemos mezclar. Este es un periodo que ya nosotros estudiamos en clase y ahora vamos a iniciar con unas escuelas de pensamiento que se van a dar a partir de estos postulados filosóficos. Vamos a decir que el periodo helenístico va a iniciar con la muerte de Alejandro Magno. ¿Recuerdan ustedes en clases que veíamos que Aristóteles fue el maestro de nuestro joven Alejandro Magno en su momento? Y Alejandro Magno va a impulsar de alguna manera esa expansión del Imperio Romano. Entonces vamos a decir que el periodo helenístico va a iniciar con la muerte de este joven y va a terminar con la muerte de Cleopatra. Comentan algunos estudiosos del tema que el periodo helenístico termina con la muerte de Cleopatra. Vamos a decir entonces que este periodo va a estar marcado por la conquista de Roma a Grecia y esto va a tener aspectos y va a influir de manera exponencial en el pensamiento de las escuelas. Vamos a decir entonces que ciudades como Atenas y Corintio, que anteriormente eran el centro cultural y político, van a estar en decadencia. Y vamos a encontrar el resurgimiento de algunas ciudades como lo fueron Alejandría y Antioquía, que van a estar floreciendo. Entonces vamos a ver este cambio importante y vamos a ver cómo influyen, porque en la ciudad de Alejandría va a ser un centro donde se va a comenzar a desarrollar la ciencia, no ciencia como la que conocemos hoy en día, pero sí van a comenzar esos pasos y va a comenzar a desarrollarse el pensamiento filosófico y científico del momento. Entonces vamos a encontrar también aspectos importantes aquí dentro de este periodo helenístico, políticos, religiosos, que vamos a tratar de explicar rápidamente. Vamos a ver en el ámbito político el resurgimiento de las monarquías. Y estas monarquías van a quedar en cabeza de un rey, aquí tenemos la corona, que se va de alguna manera a elegir a sí mismo como rey. Y ustedes se podrán preguntar, pero ¿cómo es posible que un rey se elija a sí mismo? Pues sencillo, este rey va a de alguna manera a sustentar su derecho en un derecho divino. Entonces él va a decir, yo soy enviado de los dioses, yo vengo por mandato divino y de alguna manera este reino o esto me pertenece. Entonces vamos a encontrar también que dentro del ámbito político se podía obtener la corona, primero por el linaje divino, que era una de las, digámoslo, soportes que tenían estos monarcas. El segundo era por medio de las armas, ellos también podían por medio de las armas conquistar u obtener un reino. También vamos a encontrar que este rey va a ser militar, no como el que nosotros de pronto nos imaginamos que está sentadito allá comiendo uvas día y noche. Este rey va a ser militar y va a bregar por proteger la ciudad-estado. Vamos a decir también que en el aspecto religioso va a haber algo muy interesante durante el periodo helenístico y es que ustedes van a ver algo aquí que se llama el sincretismo. Nosotros durante este periodo vamos a encontrar sincretismo, que es la mezcla de culturas y religiones. Como el Imperio Romano está en crecimiento, ese imperio obviamente va a tener muchos lugares y no se va a dedicar pues a imponer una religión en sí misma y va a tener el individuo, aquí vamos a colocarlo en un ladito,
el individuo va a tener cierta autonomía para elegir su religión. ¿Listo? Entonces aquí vamos a decir que el individuo no va a ser obligado a creer en determinadas cosas, sino que él mismo va a llegar a su convicción libremente. Entonces, aspectos a destacar del periodo helenístico: la libertad en cuanto a la elección de la religión de cada uno de los individuos de ese momento. Pero como ya hemos hablado un poquito y hemos dado grandes pincelazos sobre lo que fue el periodo helenístico, si de pronto ustedes quieren ahondar un poquito más, les dejo en la descripción del video algunos documentos que pueden servir para que ustedes apoyen un poco más su conocimiento sobre este periodo tan interesante. Pero vamos de una vez a hablar un poquito de las escuelas. Entonces, estas escuelas de pensamiento se van a dar en un periodo crucial, porque Roma está en expansión y vamos a encontrar entonces una Grecia que se va a mezclar. Vamos a encontrar una Grecia que se va a mezclar, ¿cierto?, con diversas culturas y diversas religiones, y vamos a encontrar entonces aquí una mezcla y vamos a ver la primera escuela de pensamiento, y son los estoicos, que van a ser fundados por el señor Zenón de Sitio en el año 300 a.C. Recordemos entonces que esta escuela es fundada en pleno apogeo del periodo helenístico. Vamos a decir que ellos van a buscar en un primer momento la felicidad, cosa que no está muy alejada del pensamiento de nuestro filósofo Sócrates, que va a ser de alguna manera la base filosófica que van a tomar estas dos escuelas. Epicúreos y estoicos van a tomar como base a nuestro filósofo Sócrates. Vamos a decir entonces que ellos van a buscar la felicidad. Felicidad que buscaba Sócrates, Platón y Aristóteles en la virtud. Los estoicos la van a buscar en la aceptación. Entonces vamos a decir que de alguna manera ellos buscan esta felicidad y van a decir que el hombre está destinado, que para que el hombre pueda llegar a ser feliz se hace necesario que él acepte su destino. El hombre ya tiene todo su camino escrito. Entonces es imposible que el hombre intente luchar contra lo que ya está escrito. Ellos tenían de alguna manera una premisa, y era que aquel que se doblegaba ante el destino, de alguna manera lo envolvía de manera benevolente, mientras que cuando uno se resiste, el mismo destino lo arrastra. Entonces ellos van a decir que nosotros ya venimos predestinados a recorrer cierto camino que no podemos deshacer. Dato importante, sucede con Edipo Rey, que ustedes lo conocen, donde Edipo de todas las maneras posibles intentó revertir la profecía del oráculo que planteaba que él se casaría con su madre y asesinaría a su padre. Entonces los padres de Edipo deciden alejarlo, asesinar a Edipo para que esta profecía no se cumpla. Pero cuando envían al sirviente a asesinar al pobre Edipo, mira sus ojitos tan tiernos y de alguna manera se arrepiente. Cuando Edipo se arrepiente, cuando el sirviente se arrepiente, pues deja a Edipo en una aldea vecina. El resultado ustedes ya lo conocen. Edipo termina asesinando a su padre, casándose con su madre y teniendo pues hijas e hijos con ella, y cumpliendo pues definitivamente la predicción del oráculo. Entonces aquí vamos a encontrar este aspecto estoico dentro de Edipo Rey, porque porque dentro de la filosofía de los estoicos vamos a encontrar que la vida del hombre está destinada. Entonces vamos a decir que ya ellos están predestinados a recorrer cierto camino y no se puede el hombre resistir a ello. Para los estoicos es necesario evitar las pasiones. Ellos nos van a decir que en definitiva las pasiones no son buenas, que debemos de seguir la virtud alejándonos plenamente de esas pasiones que nos pervierten y nos atan a la vida terrenal. Y van a tener ideas muy interesantes porque van a ser ideas muy adelantadas a su tiempo, como son la defensa de derechos humanos. Los estoicos van a ser los primeros que van a comenzar pues a defender los derechos humanos. Nos van a decir que definitivamente la esclavitud no debe ser, porque nosotros somos ciudadanos del mundo.
Entonces, encontramos que los estoicos tienen algunas ideas interesantes. Eh, Dentro de los conceptos filosóficos planteados por estos estoicos, vamos a encontrar que ellos van a creer en la existencia de un derecho natural del cual se va a derivar el concepto de justicia. Ellos van a decir que antes de que existan las leyes de los hombres, existen unas leyes del mundo natural y que esas leyes del mundo natural protegen la vida e integridad de los individuos que están en ella. Entonces, aquí vamos a encontrar los primeros vestigios de esa defensa hacia los derechos humanos que no los da el Estado, sino que en definitiva son otorgados por la naturaleza misma. Dice que el verdadero derecho es la recta razón. Esto lo dijo Cicerón, que fue un estoico muy importante. Otro de los autores, algunos de los personajes importantes de este periodo que también fueron estoicos, encontramos a Marco Aurelio. Vamos a decir entonces que para Cicerón, estoico, el verdadero derecho es la recta razón, conforme a la naturaleza. Él decía que es la aplicación universal, inmutable y eterna. Obviamente Cicerón va a creer en la necesidad de una comunidad universal entre los hombres, y esta sociedad universal debe abrazar a todos los hombres y su vínculo común debe ser la propia razón humana. Entonces ellos van a decir que como seres racionales nosotros tenemos unos derechos que debemos proteger y que no se pierden con el ingreso a estos estados sociales, y que definitivamente la esclavitud no tiene razón de ser porque todos somos ciudadanos del mundo y no hay derecho que nadie nos prive de esos derechos que ya traemos con nosotros. Vamos a tener la segunda escuela de pensamiento filosófico, que va a ser muy interesante, y van a ser los epicúreos. Los epicúreos van a estar pues fundados por su principal filósofo, uno de los más importantes, que es Epicuro de Samos. Aquí les coloco un muñequito con así sorprendido, porque recuerden ustedes que Pitágoras también era de Samos. Entonces vamos a encontrar a este filósofo que va a nacer en el 341 y va a morir en el 270 a.C. La filosofía de los epicúreos va a ser completamente diferente a la de los estoicos. De hecho, fueron dos corrientes de pensamiento filosófico que tuvieron entre sí algunas diferencias marcadas, porque para los epicúreos la felicidad se va a encontrar por la ataraxia y el hedoné. Vamos a decir entonces que cuando hablamos de ataraxia estamos hablando de la ausencia de preocupaciones. Esa ausencia de preocupaciones se debe a que los filósofos no deben, dice Epicúreo, tener miedo a los dioses, a la muerte ni al destino. Ya vamos a desarrollar un poquito más estos aspectos, pero vamos a dirigirnos al segundo aspecto que va a marcar la filosofía ética de los epicúreos, que es la búsqueda de esa felicidad por medio del hedoné. El hedoné o placer. Ellos van a decir entonces que definitivamente los placeres nos van a llevar a nosotros a una felicidad. Pero esos placeres deben de ser tomados con prudencia. La virtud por excelencia para ellos va a ser la prudencia, porque el placer no puede ser desmedido. Hay placeres que nos van a conllevar a un resultado catastrófico y que lo mejor es que no los tengamos. Entonces vamos a comenzar a explicar un poquito más a detalle cada uno de los aspectos de esta filosofía de los epicúreos, y vamos a decir que ellos la ataraxia o esa ausencia de preocupaciones la van a obtener en un primer momento porque ellos no deben, porque dicen, el filósofo no debe tener miedo al destino. A diferencia de los estoicos, que acá nosotros mencionábamos, que creían ciegamente en el destino, los epicúreos van a decir que el destino no existe y que nosotros no vamos a estar predeterminados a sufrir cosas simplemente por el hecho de haber nacido así, sino que definitivamente el destino no existe, que las cosas ocurren primero por el azar o también puede ser por obra del humano. Las cosas que ocurren por el azar no se pueden cambiar, ya sucedieron así y fue por el azar. Pero el hombre sí se debe detener a analizar sus acciones
para que de alguna manera esa segunda parte que determina el no destino, o sea, la no creencia ni miedo en el destino que plantean los epicúreos, se determina por cada una de las acciones de los seres humanos. Entonces yo tengo lo que he labrado, entonces yo labro mi propio destino. Van a decir que no debemos tener miedo a la muerte, un aspecto interesante en los epicúreos, porque nos van a decir que cuando nosotros estamos vivos, la muerte no está. Entonces no hay por qué tenerle miedo. Si estoy vivo, quiere decir que no he muerto aún. Pero cuando ya yo he muerto, no tengo tampoco por qué tener miedo, porque la muerte es la ausencia de la vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo vivo, la muerte no está, y cuando muero, ya la vida no está. Entonces no puedo, de alguna manera, reflexionar sobre ella. Son cosas completamente diferentes. La vida y la muerte son opuestos y que no pueden convivir en un mismo lugar. Entonces que en definitiva solo debemos preocuparnos por el aquí y por el ahora. También nos va a decir que los filósofos debemos evitar el temor a los dioses, porque de alguna manera él nos va a decir que los dioses, si bien no va a plantear un pensamiento contra ellos, nos va a decir que definitivamente los dioses están muy ocupados en sus asuntos divinos, como para inmiscuirse en los asuntos de los hombres. Entonces cada individuo se labra su propio destino y los dioses no tienen ninguna clase de interferencia en este destino. Vamos a decir entonces que la segunda parte que se le doné, el placer, se va a ver limitado por la prudencia, que no todos los placeres son buenos. Nos va a decir que existen placeres que en el momento nos van a producir obviamente mucha satisfacción, pero a la larga van a llegar a ser perjudiciales para nosotros, y que lo que nosotros debemos de tratar de mantener es una felicidad constante y no fragmentos de esa felicidad que se convertirían más bien en alegría antes que en felicidad, porque la felicidad es algo mucho más duradero. Nos va a decir entonces que esos placeres se van a dividir en placeres naturales y necesarios, placeres naturales pero no necesarios, y placeres no naturales y no necesarios. Cuando nosotros hablamos de placeres naturales y necesarios, nos dicen que son aquellos placeres que nosotros obtenemos, que nosotros tenemos, que nos podemos dar, que son conforme a la naturaleza y que los necesitamos para vivir. Ejemplo, comer, beber, abrigarse. Porque si no tuviésemos estos placeres naturales y necesarios, pues no podríamos subsistir. Sin comida durante mucho tiempo, pues el individuo fallece. Sin abrigo, pues sufre de una hipotermia y puede también fallecer. Vamos a encontrar la segunda categoría, que son los placeres que son naturales, o sea que vienen con nosotros, pero que no son necesarios. Dentro de estos placeres vamos a encontrar el sexo. Él va a decir que definitivamente la actividad sexual va a ser placentera, sin embargo no es necesaria. Un ser humano puede vivir sin ella perfectamente. Y vamos a encontrar los placeres no naturales y no necesarios. Son aquellos como la avaricia, son aquellas como de alguna manera esas ansias de poder, y nos va a decir que estos van a ser los más perjudiciales y que de alguna manera van a generar en el individuo un placer momentáneo, pero que a la larga van a traer insatisfacción. Esto ha sido a grandes rasgos un video explicativo pues de la clase, y espero que me dejen sus dudas en los comentarios. Les dejo también en el primer comentario algunos documentos que pueden servir para que ustedes ahonden en sus conocimientos sobre el periodo helenístico y estas dos escuelas importantes. Y nos vemos dentro de 8 días.